Existen variables que ya habíamos comentado que se guardan en forma de matrices. ¿Sí? Entonces, de hecho, ya habíamos hecho el experimento. Por ejemplo, A igual a 1. Pues si se crea una matriz de 1 por 1. Entonces, ¿cómo sé que es una matriz? ¿Sí? Bueno, de hecho, el símbolo tiene aquí marcado, ¿sí?, unos cuadros que me indican que eso sería una matriz. Y de hecho, puedo yo comprobarlo, ¿no? Puedo abrir esta variable y resulta que es como una hoja de Excel, muy parecido a una hoja de cálculo, o el Excel que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, miren, tiene todo ese espacio donde esta variable A puede moverse, pero nosotros únicamente hemos tomado la posición 1, 1. Entonces, si bien es cierto, estamos usando un espacio de memoria para guardar el valor de una variable, ¿sí?, este no deja de ser una matriz, siempre es una matriz. De hecho, puedo modificar aquí esta variable, puedo ponerle 2, por ejemplo, le pongo 5, ¿sí? Y si pueden ver ustedes acá en el workspace, se está cambiando la variable, ¿sí? Como tal, yo puedo cambiar manualmente. Y como ven, pues ya se convirtió esto en una matriz. Entonces yo puedo manipular esta variable. De hecho, cierro esta variable, ¿sí? Ahora reviso cuál es el valor de A y resulta que ya es una matriz y no es únicamente un solo valor, o como se puede pensar, un escalar, ¿sí? No es solo así. Sí, esto con respecto a las variables numéricas, ¿sí? Pero existen cierto tipo de variables, ¿sí? Existen cierto tipo de variables que no son necesariamente numéricas, pero existen como tal y pueden ser usadas, ¿sí?, tanto para el cálculos o para hacer algún tipo de límite, o simplemente para denotar que no existe algún valor numérico, ¿sí? Entonces, ¿qué variables son estas? Por ejemplo, una es la infinito, ¿sí? Entonces, yo puedo revos todo esto. Puedo colocar ahora que mi variable A va a ser igual a infinito. Y de hecho está como un valor, y si nosotros analizamos, ahí está, infinito. Sí, de hecho es un valor que refleja un valor muy grande, pero no es posible expresarlo en números, sino bien en una palabra, de hecho infinito. ¿Sí? ¿Cómo más se obtiene el infinito? No sé, puedo hacer que B sea igual a lo que sea 5 dividido para 0, por ejemplo. ¿Sí? B también es infinito. ¿Sí? Entonces, esta variable, o este valor de infinito, ¿sí?, no es un carácter, sino más bien es un valor que puede ser utilizado también como un valor numérico para los cálculos de infinito. ¿Sí? Otro valor, ¿sí?, otro valor que también aparece mucho, ¿sí?, es cuando nosotros hacemos lo siguiente. Por ejemplo, 0 dividido para 0 es el NaN, es decir, no es un número, ¿sí? No es un número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos aquí ante una indeterminación. ¿Sí? Entonces, en matemática 1 o matemática básica en la universidad se hablaba justamente de ese tipo de expresiones, tanto el tema de infinito cuando se vio límites y el tema de indeterminación cuando tenemos estas formas 0 para 0, 0 infinito, infinito a la 0, etc. ¿Sí? Se nos forma este término. Sin embargo, también ocupa esto un espacio, ¿sí ven? Un espacio aquí en la matriz. Y de hecho podemos combinar estos valores, ¿no? Por ejemplo, podemos aquí 5, ponemos 2, por ejemplo, 1. Aquí podemos poner un infinito, ¿sí? Está un infinito, pongamos un 0, ¿sí? Un 2, un 8, ¿sí? Ya, dejémoslo hasta ahí. Y aquí está el valor. De hecho, puedo colocar aquí en el Command Windows A y se genera, ustedes ven, se genera este vector y con esas dos variables, el NaN, que significa que no es un número, y el tema de infinito. ¿Sí? Es más, ¿qué pasaría
si es que yo señalo la matriz A que tiene estos valores, ¿se activarían o no los plots? Entonces vamos a mirar qué pasa. Si yo activo el A, también se activan los plots. Entonces me dice que sí puede graficar eso, o al menos podría de alguna forma expresarlo. Pero ojo, como no es un número, ¿sí? Y el infinito también no es un número delimitado por su propia filosofía de infinito, eso tampoco puede ser expresado en un tema gráfico. Entonces la pregunta es cómo hace el gráfico para expresar eso. Sí, porque de hecho se activó, ustedes ven, se activaron toda esta miscelánea de gráficos para poder expresar ese valor. Sí. De hecho, antes de hacer esto vamos a colocar otros valores más, ¿no? Otros infinitos por aquí, otro n por acá. Ya. Listo, entonces tenemos una variedad más grande pues de estos valores. Sí, ahí está. Entonces nuevamente voy hacia acá y sí se activa. Entonces para mirar qué es lo que dibuja aquí, sí, entonces miremos este plot. Listo, y ahí está. Entonces comienza a dibujar. De hecho comienza en la muestra número 2, si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la muestra número 1 me dice que no es un número. Ahí está, no es un número. Y comienza desde 5, que es el 5, va hacia el 2, después va hacia el 1. De ahí que tenemos otro infinito, ¿sí? Entonces se salta, hay una discontinuidad aquí. Después hay 0, y otra vez 2. Estamos en 8, el valor más alto. Y luego viene infinito, que tampoco hay infinito. Y luego algo que dice que no es un número, tampoco puede expresarlo. Luego a 1, 4 y finalmente el número 3. ¿Sí? El número 3. Entonces, si bien es cierto, forman parte de un vector, pueden formar parte de un vector y parte también de los cálculos numéricos, ¿sí? Sin embargo, cuando existen estos valores, por su propia naturaleza matemática, no pueden ser expresados gráficamente. Si no es un número, pues no puedo poner nada ahí, no voy a ponerle 0, porque dice que no es un número, es una indeterminación, que por su concepto puede ser cualquiera. El tema de infinito no puede también ser expresado, no tengo una gráfica que me muestre dónde está el infinito, es muy grande ese número, simplemente no lo coloca, ¿sí? Ya cuando se trabaja de pronto en tesis o en análisis de datos, ya un volumen grande de datos, van a encontrarse con estos problemas, más que problemas con estas situaciones donde van a encontrar que no existen números, de pronto por algún cálculo o porque el sensor, hablando ya desde el punto de vista experimental, el sensor tiene algún tipo de problema al principio y no envía datos, pero resulta que MATLAB está obteniendo datos, pero el sensor no envía datos. Entonces seguramente ese tiempo que MATLAB estaba recibiendo nada, porque el sensor no le enviaba nada, ese nada, ¿en qué se traduce? En n a n. Pero ¿qué es lo que sucede si es que no es una experimentación y lo estamos haciendo en algún cálculo de algún bucle y nos sale este número de aquí? Entonces eso quiere decir que es una alerta porque estamos haciendo una operación matemática indebida, ¿sí? Al menos si no esperábamos ese número, ¿sí? Esto con respecto al n a n y al infinito. Vamos a revisar uno más, ¿sí? Que es el EPS. Me dice que es un número 2.2204 exponente a la menos 16. Entonces es un número muy pequeño. No el más pequeño, pero sí un número pequeño. ¿Qué significa esto? Que es el paso más pequeño que puede dar el MATLAB. Es la precisión del MATLAB. Supongamos que tenemos un software, ¿sí? Que toma datos con una buena precisión, colocamos aquí tipo comentario, que nos da la precisión entre 1, 2, 3 y 4. Entonces resulta que entre 1 y 2, ¿cuál es el paso? Es 1. Entonces entre 2 y 3 es 1 y nos damos cuenta que el paso siempre es 1 entre estos valores, es decir, el más pequeño paso que puede dar es 1. Pero resulta que tengo una tarjeta de adquisición de datos que dice, mira, yo te voy a enviar datos o voy a recoger datos mucho más rápido, ya no en un segundo. Supongamos que tengo 01, 02, 03, 04, 05, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué me dice? Que cada 0,1 segundos está obteniendo datos. Esto significa que el paso entre dato y dato, ¿sí?, es de 0,1, que ya es muy bueno. Entonces, el paso entre dato y dato que maneja el MATLAB es 2.22 exponente a la menos 16. Entonces, se pueden dar cuenta qué gran cantidad de datos y de precisión puede manejar MATLAB. ¿Sí? Entonces, es como para ilustrar. Ese es el EPS. Otra variable que podríamos revisar, y de hecho sería interesante mirar el tema de cuál sería el valor más pequeño que puede trabajar MATLAB y también cuál sería el máximo valor que tiene. Entonces, para saber esto, pues podemos poner real min, sería el número real más pequeño que puede manejar el MATLAB, y es este número de aquí, que es 2.22 por exponente a la menos 308, o sea, es muy pequeño. Es decir, estamos hablando que manejamos 308 decimales. Y por el contrario, ¿cuál sería el valor más grande que puede manejar MATLAB? El valor entero, pero no más que entero, el valor real. Ese sería lo apropiado. Pues lo colocamos real max. Es 1.7977 exponente a la 308. También es más que suficiente, sí, más que suficiente para manejar el tema de números, sí, según su tamaño. Un comando bastante simpático, ¿sí?, y que nos puede ayudar incluso para poder ver el rendimiento de nuestros algoritmos, ¿sí? De pronto podemos utilizarlo cuando hagamos un algoritmo y mirar qué solución ustedes generan y que sea más rápido, ¿sí? Entonces tenemos el comando tick, es para iniciar un conteo, ¿sí? Iniciamos un conteo y terminamos ese conteo. Es decir, si yo presioné tick y le puse top inmediatamente, ¿sí?, ese inmediatamente fue 3.65 segundos. Entonces eso me demoré en colocar estos dos. Entonces vamos a tratar de hacer más rápido. Ya. Tardé casi un segundo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver tick y voy a poner así toc directamente. ¿Qué significaría esto? ¿Cuánto tiempo mi computador se demora en ejecutar eso? O sea, enseguida. Ahí yo estaría básicamente midiendo la velocidad de mi procesador, ¿sí? Entonces yo ahora que hago esto, miren. Entonces me he demorado pues 0.00092 segundos. Si ustedes colocan en sus computadores, pronto se demorará menos, pues es mejor porque su procesador está siendo muy rápido. Y si se demora más, pues ya sabemos cómo interpretar eso, ¿no? Pero ahora quiero ver cuánto se demora en realizar una operación, mi procesador, mi MATLAB. ¿Sí? Recuerda que podíamos hacer un plot de A, ¿sí?, plot A, por ejemplo, ¿sí? ¿Ha visto el plot? ¿Sí? Entonces, quiero ver cuánto se demora solo ese plot. Pongo tick, le pongo acá, le pongo el plot A, ¿recuerdan? Termino, nomás, no, el plot A, ponemos esto y colocamos todo. Entonces, con este comando lo que va a pasar es que me va a dar el tiempo en que el computador se demoró en ejecutar y graficar todo este tema, ¿no? Ahí está. Entonces ya ejecutó. ¿Y cuánto se demora? En mi caso, 0.08 segundos. Aquí tenemos. Cuando yo multiplico, ¿sí?, variables, no es como las multiplicaciones que hacemos, de pronto nos enseñaron en la escuela, colegio, universidad, ¿sí? Ya no poníamos la X, sino simplemente colocábamos los términos juntos, ¿sí? Pero en MATLAB pues regresamos un poquito atrás otra vez y decimos si es necesario. Entonces yo había puesto este error aquí, había puesto solo 2C, ¿sí? Entonces estaba el error aquí. Pero bueno, esta versión MATLAB me dice, mira, capaz tú quisiste hacer esto, ¿sí? Entonces puedo generar esos cálculos.